hasta el domingo a las 11 de la mañana para hacerlo. En una sentada tienen que responder las preguntas. Son más o menos unas 70 preguntas, está largo, pero son cortas. Entonces, es como si ustedes jugaran un Kahoot, pero no en vivo. Se les va a dar el link o el pin y pueden entrar al juego en el momento que ustedes quieran, responderlo. Y la única cosa es que solo pueden entrar una vez. Entonces, asegúrense, por favor, de que su conexión es estable y es buena, de preferencia cableada con un Ethernet, para que no se les interrumpa. ¿Por qué? Porque solo deben entrar una vez al juego. Y si se les corta, pues quédense hasta ahí, hasta donde se les corta. De preferencia no, por eso les pido que por favor tengan una conexión estable y planeen bien cuando hacen su ejercicio. Ok. Sí, y también comentarles que la siguiente semana vamos a tener examen de estos 3 temas, que va a ser replicación, transcripción y traducción. Okay. Y el viernes van a tener examen de mutaciones, reparación y dismorfología, así que ya no es sorpresa. Sí, ya estamos en la recta final antes de ¿cómo se llama? De su examen de su semana de exámenes. Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Algunos están entrando tarde, por favor, si les podrían comentar de las actividades. De todas formas, ya está en el cronograma, pero para no perder más tiempo. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de la transcripción. Aquí vemos nuevamente a las 3 protagonistas de Club de Tejido Molecular, y hoy vamos a hablar particularmente de la RNA polimerasa. Y tomando en cuenta la forma en la que los eucariontes vamos a expresar, o los organismos vamos a expresar la información contenida en el DNA, el primer paso, mejor dicho, es la síntesis de nuestro RNA, a lo que le denominamos transcripción. Después de esto, vamos a tener la traducción, que es la generación de proteínas. Entonces, en eucariontes, la transcripción se lleva a cabo obviamente en el núcleo. Como podemos ver, una porción del DNA es la que se va a transcribir, no se va a transcribir todo, ¿no? Y aquí está señalado. Y se van a transcribir tanto intrones como exones, que ya hablamos que forman parte de lo que es un gen. Se va a generar un transcrito primario. Ese transcrito primario va a sufrir diferentes modificaciones que involucran, por ejemplo, un capping en el 5', el splicing o la remoción de intrones, y también una poliadenilación hacia su extremo 3'. Una vez que sufre estas modificaciones, entonces podemos decir que tenemos un RNA mensajero maduro, y este RNA mensajero maduro va a ser exportado o se va a ir al citoplasma, en donde se va a llevar a cabo la traducción. En el caso de los procariontes, como pueden ver en la imagen, pues es mucho más sencillo y prácticamente directa la generación del mensajero y la generación de la proteína. Entonces, la transcripción la vamos a definir como la síntesis de una molécula de RNA teniendo como molde, aquí muy importante, DNA. El DNA va a ser el que va a dar las instrucciones o va a dar esa información, y una parte de esa molécula de DNA solo será transcrita. O sea, no se va a transcribir todo. Bien. Y entonces, solo para recordar y ponernos en contexto, hay diferentes tipos de RNA que se van a transcribir. Tenemos el RNA mensajero o el pre-mensajero, también pequeños nucleares, pequeños nucleolares y microRNAs y RNAs de interferente, que como ya vimos en las clases pasadas, están involucrados en la regulación de la expresión. Es una molécula, el RNA, de una sola cadena, y aquí recordemos que sus constituyentes son ribonucleótidos, y esto de ribonucleótidos viene porque su azúcar ribosa tiene el grupo OH en el carbono 2' de esta molécula. Y esta pequeña diferencia con el DNA, que es la ausencia de este grupo OH, en realidad lo hace mucho más lábil, mucho más propenso a degradación. Esa es una característica también importante. Otra cosa es que siempre se va a leer de 5 a 3' y que hay una sustitución de una timina por el uracilo.
Bien. Y entonces, dentro de toda la secuencia o toda la del DNA que se puede transcribir, va a existir un sitio en donde va a iniciar la transcripción y que va a estar dado por la región promotora, y como pueden ver aquí, se va a abrir esta molécula, se va a separar esta doble hélice y va a generar o va a recibir el nombre de burbuja de transcripción esta región donde se va a llevar a cabo esta separación. Y vamos a tener entonces dos hebras. Una hebra que va a ser la que va a ser el molde o va a ser la transcrita, y la otra hebra se le va a denominar también como hebra codificante, y ahorita vamos a hablar de ella. Bueno, entonces vean aquí, está nuestra doble hélice del DNA, tenemos nuestra burbuja de transcripción. La transcripción también va a llevar un sentido 5'', siempre, aquí lo podemos ver, 5''. ¿Por qué necesitamos este grupo OH para ir polimerizando, ir introduciendo los ribonucleótidos? Teniendo como molde, como ya dijimos, a nuestra hebra de DNA. A diferencia de las DNA polimerasas, las RNA polimerasas tienen esa capacidad de iniciar la síntesis de novo. No necesitan tener un primer como vimos con la DNA polimerasa. Ella puede iniciarlo así de la nada, la síntesis. Bueno, siempre guiada por algunas moléculas, ¿no? Entonces, la hebra molde, aquí la vemos, aquí vemos su secuencia, y la hebra que era complementaria a la hebra molde, se dice que es una hebra codificante. Y se dice que es codificante porque si comparan la secuencia que está en el RNA con la secuencia de esta hebra complementaria, ¿sí? Es la misma, con excepción de que cambiamos la timina por el uracilo, ¿sí? Si lo alcanzan a ver aquí, fíjense. Aquí hay un cambio, recuerden, en el DNA va a ser, vamos a tener la base una timina y en el RNA un uracilo. Pero después tenemos una adenina, aquí lo vemos, una citosina, una guanina, otra guanina, una adenina. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cómo esta secuencia se ve reflejada en la secuencia del RNA mensajero? Por eso se dice que es la hebra codificante. ¿Okay? Entonces, la síntesis siempre va de 5' a 3'. O sea, siempre no se les olvide, ese es el sentido de la vida. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Entonces, existen diferentes RNA polimerasas también en nuestra célula. Está la RNA polimerasa 1, la polimerasa 2 y la polimerasa 3. Nos vamos a enfocar en la RNA polimerasa 2, que es la que está o es la responsable de transcribir todos los genes que se codifican para proteínas y además algunos genes para microRNAs, RNAs no codificantes largos o para pequeños RNAs también. En el caso de la RNA polimerasa 1, como podemos ver aquí, es la responsable de transcribir los RNAs ribosomales, que son importantes para el siguiente paso que va a ser la traducción. Y la RNA polimerasa 3 está involucrada en la síntesis o en la transcripción de los RNAs de transferencia y también algunos de un RNA ribosomal. Bueno. Entonces ya dijimos que toda esa molécula del DNA no se va a transcribir toda, se va a transcribir ciertas regiones. Esa región que se transcribe se le conoce como unidad de transcripción y tiene cierto arreglo, porque imagínense solo ver letras, pues la polimerasa necesita una guía y esa guía va a estar dada por una región promotora, que recuerden que va a ser la región reguladora. Enfrente de esta región promotora vamos a tener la región que va a ser transcrita y que en algunos casos va a ser codificante y también debe de tener un sitio que indique la terminación. ¿Okay? De tal forma entonces que tendríamos un transcrito de RNA siempre con un extremo 5' y un extremo 3' y recuerden la polimerización siempre va a ir de 5 a 3'. Entonces aquí básicamente lo que quiero que se queden es que la región que se va a transcribir se conoce como unidad de transcripción, ¿ok? Y que se va a ver reflejada ya sea en un RNA o en una proteína. Ok. La transcripción también la podemos dividir en 3 pasos generales, ¿no? En el inicio, en la elongación y en la terminación. Cada una de estas va a estar regulada y también cada una de estas van a estar involucradas diferentes proteínas. Entonces, en el caso del inicio, que como ya vimos, involucra una región promotora,
tenemos que la región promotora tiene secuencias características que van a ser reconocidas por los factores que acompañan a nuestra RNA polimerasa. Entonces, para empezar, vemos aquí cierta numeración. Vemos que hay un +1 que va a indicar siempre el sitio de inicio de la transcripción. Todo lo que esté delante de esto, del sitio de inicio de la transcripción, como pueden ver, tiene una numeración positiva y se dice que está arriba abajo. Todo lo que está detrás o antes del sitio de inicio de la transcripción tiene una numeración negativa, como pueden ver, y se dice que está arriba del sitio de inicio de la transcripción. Entonces, dentro de los elementos que podemos reconocer en la región promotora, pues está un elemento iniciador, en donde aquí se va a iniciar la transcripción, y de manera importante también está la caja TATA, ¿no? Que seguramente lo leyeron y lo escucharon. La caja TATA va a ser reconocida por los factores auxiliares de la transcripción para guiar a la polimerasa al sitio de inicio. Y aquí quiero que vean, bueno, hay diferentes elementos, cada uno de ellos es reconocido por ciertos factores generales de la transcripción que les estoy mostrando o señalando aquí. Y lo importante es eso, que el promotor tiene una cierta estructura, unas ciertas secuencias que son reconocidas por la polimerasa y los factores generales de transcripción. Existen varios factores generales de transcripción y están denominados por TF2, que quiere decir factores de transcripción de la polimerasa 2 o asociados a la polimerasa 2. Como pueden ver aquí en la imagen, tenemos una caja TATA que ya dijimos que está en la región promotora y que es una secuencia importante para ser reconocida, el sitio de inicio de la transcripción, y el primer factor general de transcripción que llega y reconoce la caja TATA es TF2D. Dentro de este complejo de proteínas, porque son varias proteínas, está una que juega un papel muy importante que se le conoce como TBP o proteína de unión a TATA o de reconocimiento a caja TATA. Y como pueden ver aquí en verde, es la que se une a la caja TATA. Y este complejo, este TF2D, va a ser el responsable de nuclear, va a ser el andamiaje para que lleguen los otros factores, como pueden ser TF2B, y así van a ir llegando otros. Y aquí vemos a nuestra RNA polimerasa, con su región carboxiterminal y otros factores auxiliares. Todos se van a ensamblar en esta región y entonces ya decimos que tenemos unido el complejo de inicio de la transcripción. Algo importante es que, un factor aquí que es TF2H juega un papel importante porque es el responsable, o dentro de este complejo va una helicasa. Entonces recuerden que las helicasas son necesarias para separar la doble hebra, ¿no?, de DNA. Además, TF2H tiene otra función primordial que es, como pueden ver aquí en la imagen, fosforilar a nuestra polimerasa en la región carboxilo terminal. Y esto va a marcar el inicio ya de la transcripción. ¿Hasta aquí tienen preguntas? ¿Podría volver a repetir lo del complejo, por favor, doctora? Claro. Te decía que en nuestra región promotora hay secuencias particulares como la caja TATA que van a ser reconocidas por diferentes factores de transcripción. Hay factores de transcripción general y hay factores de transcripción específicos. En el caso de los generales, como su nombre lo sugiere, participan en la regulación de un amplio número de genes. Entonces, el primero de estos factores es que se une y reconoce a la caja TATA, a la región promotora, es TF2D. Es un complejo grande de proteínas. Dentro de estas proteínas se encuentra TBP, que es proteína de unión a TATA o proteína de reconocimiento a TATA. Aquí, y como puedes ver en la imagen, están en verde ambas y se están reconociendo, ¿ok? Entonces, TF2D es el primero en llegar, en reconocer el promotor, en unirse a la caja TATA, y después va a funcionar como un andamiaje para que lleguen los demás factores de transcripción asociados a la polimerasa 2. Por eso se llaman así TF2, ¿okay? Factor de transcripción asociado a polimerasa 2. Después de que llega TF2B, como puedes ver aquí en la imagen, llega la polimerasa en conjunto con otros factores generales de transcripción, que están señalados aquí como E y H. Todo se va a ensamblar en la región promotora, que es lo que vemos de este lado. Pero ahí no va a iniciar la transcripción. Ya están listos para iniciar. Tiene que haber una fosforilación de la región carboxiterminal de la polimerasa
y además que se da por TF2H, y además TF2H tiene esa actividad de helicasa, que como les mencioné es para abrir esta doble hélice. Entonces, de forma general, esto es lo que sucede. Ahora, seguramente la naturaleza no siempre llega en ese orden, en el sentido de que no siempre llega TF2E o TF2B primero, no sé, puede haber cierta flexibilidad, pero lo que es un hecho es que TRP siempre va a reconocer a nuestra caja TATA o a la caja TATA. Bien. Entonces, como les mencionaba, los factores generales de transcripción, aquí son varios, cada uno de ellos está constituido por diferentes subunidades o diferentes unidades proteicas y juegan diferentes funciones. Como les dije, TF2D es la que reconoce la caja TATA, TF2H es la responsable, la que tiene actividad de helicasa, y también la responsable de fosforilar a nuestra polimerasa en la región carboxiterminal, y que marca entonces sí el inicio de la transcripción. Tenemos pues lo mismo que les comentaba, ¿no? La unión de estos factores en la región TATA. Y otra cosa importante es que habíamos hablado de secuencias que funcionan como potenciadoras, que se conocen como enhancers, o potenciadores que pueden estar alejados de nuestro promotor, de nuestro sitio de inicio de la transcripción. Y lo que vemos aquí en la imagen es cómo estos enhancers pueden acercarse a la región promotora y entonces favorecer la transcripción de ciertos genes que sean regulados por ellos. Otra cosa importante también de recordar es que nuestro DNA no está solo, ¿no? Acuérdense que está asociado con proteínas histonas que están formando pues la cromatina. Entonces necesitamos proteínas adicionales a los factores de transcripción generales que puedan modificar esa cromatina. Entonces, dentro de todas las proteínas que participan en la transcripción, tenemos aquí, como podemos ver en verde, complejos remodeladores de la cromatina, que van a ser responsables de desensamblar. Aquí vemos a los nucleosomas que están por delante de la síntesis de nuestro RNA, y también de ensamblar los nucleosomas una vez que ha pasado la polimerasa. Estas proteínas, recordemos, se llaman chaperonas de histonas porque van a ser las responsables de mover o de regresar a su sitio a las histonas. Aquí está. Y entonces tendríamos dos configuraciones. Una configuración cerrada en donde nuestra cromatina está condensada, y después cuando se necesitan abrir o expresar los genes, entonces vamos a tener una configuración abierta o una cromatina descondensada, que lo vemos aquí. Y las modificaciones, una expresión, se permite la expresión, nuestra polimerasa y diferentes factores de transcripción general. Ahora, una vez que empezó la elongación, como les dije, que lo marca la fosforilación de la región carboxilo terminal de la polimerasa, entonces ahora sí la polimerasa inicia la síntesis de la nueva molécula de DNA, y recuerden que va a tener su extremo 5' y va a ir creciendo la molécula en su extremo o por el extremo 3'. Lo que les quiero que quede en esta imagen o mostrar en esta imagen es la síntesis. Lo que ven aquí abajo es la síntesis de dos genes, ¿ok? Entonces, y como pueden ver aquí, esto que parecen como ramitas, ¿qué creen que es? Esto que estoy señalando. Estamos hablando de síntesis de RNA. ¿Qué es? A ver, ¿alguien me puede ayudar? Miguel. No estoy Puede ser el ARN. A ver, primero Miguel y después, no sé, creo que fue Wendy la cual me prestó. No, adelante, no tengo idea. Ok. A ver, entonces Wendy. ¿Podría ser el ARN polimerasa? Acuérdate que el RNA polimerasa está unido al DNA. Y mira, lo que vemos aquí donde en la caricatura es un RNA que está naciendo, ¿okay? Y que se está separando de la molécula de nuestro DNA. O sea, no va a permanecer unida. Una vez que se empieza a sintetizar, ese RNA se va a ir separando, que lo vemos acá. Entonces aquí lo que les estoy mostrando nuevamente es la transcripción de dos genes independientes. ¿Qué podríamos pensar que son estas ramitas que ahora con esta información que les acabo de decir? ¿Alguien que pueda...? El RNA que está siendo transcrito.
modificaciones de RNA. Exactamente. El RNA está siendo transcrito. Hay varios transcritos que están, o sea, este es un gen que está siendo transcrito. Lo que quiere decir es que no espera, la RNA polimerasa no espera terminar la transcripción de un gen para volver a unirse, ¿no? Es una transcripción eficiente. Entonces, una vez que nuestra RNA polimerasa deja la región promotora y entra a la región interna pues, de ese DNA, se puede unir otra RNA polimerasa, otros factores de transcripción general e iniciar la síntesis de otra molécula de RNA del mismo gen, ¿ok? Y así van a ir moviéndose las polimerasas y van a ir generando estos transcritos. Entonces, de tal suerte que aquí, al final, estos transcritos más largos serían los que iniciaron en un principio, ¿no? Y aquí, donde se ven más cortos, pues son los de recién síntesis, para tratar de hacer eficiente este proceso. Okay. Entonces, una vez que esa polimerización avanza, pues llega a un punto en el que va a terminar, tiene que terminar. Existen dos modelos por los que esto puede ocurrir. Un modelo que se le conoce como modelo de torpedo y el otro que es modelo alostérico. Cada uno de ellos pues, va a tener diferentes proteínas que van a estar involucradas en este proceso. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos nuestra RNA polimerasa que está en morado, asociada con algunas proteínas, fosforilada, porque recuerden que esa es la señal de inicio. Nuestro RNA mensajero, que está de este color como verde. Y cuando alcanza una secuencia que va a marcar la poliadenilación, porque recordemos es una modificación que va a sufrir el RNA, entonces parece que estas proteínas asociadas a la polimerasa van a cortar ese mensajero. Van a decir, hasta aquí se acaba, ¿no? El mensajero propiamente. Lo cortan, no se corta, y empiezan a degradar, o sea, la polimerasa va a seguir sintetizando, pero empiezan a degradar ese residuo, o ese RNA residual, ¿no? Y una vez que lo degradan, entonces separan a la polimerasa de esta secuencia de DNA. Ese es uno de los modelos propuestos. El otro es que viene sintetizando la polimerasa. Una vez que pasa esta secuencia que marca el fin de la síntesis del RNA, lo que sucede es que hay un cierto, primero disminuye como la velocidad de síntesis y esto hace que se separe pues nuestra molécula de nuestra proteína, nuestra RNA polimerasa y el RNA. Y ya este RNA que queda aquí pues va a ser degradado por alguna RNA, una nucleasa. Entonces, en cualquiera de los casos que pueda suceder, la verdad es que cuando se alcanza la secuencia de poliadenilación, esa señal de poliadenilación marca también el fin de la transcripción. Entonces, primero ya mencionamos de manera general cómo empieza nuestra síntesis de DNA, cómo la polimerización continúa y llega el momento en el que va a terminar. Pero dijimos que esto que se genera es un transcrito primario, ¿no? Necesita ser madurado y para madurar se llevan a cabo 3 procesos: el capping, el splicing y la poliadenilación, que es de lo que vamos a hablar. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a estos procesos, preguntas con lo previo. ¿No? Entonces, poner el capping o una caperuza al extremo 5', que también es así se con el inicio de la transcripción. O sea, no crean que se espera a tener ese transcrito, llegar al final y después empezar a modificar. Va acoplado, pero bueno, aquí lo vamos a ver pues de forma independiente. Entonces, siempre va a haber diferencias entre los RNA mensajeros eucariontes y procariontes, ¿no? Aquí, como podemos ver en RNA mensajero eucarionte, tenemos hacia la parte 5' esta modificación que es un capping, que ahorita vamos a hablar de ella, y hacia el extremo 3' que dijimos, la cola de polias, o agregar múltiples adeninas. En el caso del capping, bueno, es una reacción que involucra varios pasos,
Pero lo que podemos ver aquí en azul es nuestra secuencia de RNA. Esto, ¿no? Recuerden, una sola cadena, los enlaces fosfodiéster que van a unir a cada ribonucleótido. Y en el extremo 5' aquí, que acuérdense que va a haber grupos fosfato, se va a adicionar un ribonucleótido, y en este caso es metilguanosina. Y esta metilguanosina, como su nombre lo dice, tiene un grupo metilo en la posición número 7. De ahí su nombre de 7-metilguanosina. ¿Okay? Aquí está el grupo metilo, el nitrógeno número 7. Y el enlace, como pueden ver aquí en la imagen, va a ser entre los extremos 5 y 5'. ¿Okay? Y va a ser mediante los grupos fosfato. Y de esta forma, al agregar 7-metilguanosina, que decimos que es un capping, una caperuza, va a tener una función de protección, pero también va a tener una función en el siguiente paso, que es la síntesis de proteínas. Esta 7-metilguanosina va a ser importante para ese siguiente paso. ¿Ok? Bueno, aquí también la vemos nuevamente, el grupo metilo en el nitrógeno 7 de la guanina. Bien. Para que ocurra el siguiente proceso o el otro proceso que ocurre durante la síntesis de RNA es el corte y empalme o maduración de este RNA. Recordemos que en el DNA están los exones, que son las regiones no codificantes, y los intrones, que son las no codificantes, y el transcrito primario va a tener ambos, tanto las regiones codificantes, que son los exones, como las regiones no codificantes, que son los intrones. Y estos necesitan ser removidos, los intrones. A esto se le conoce como splicing o corte y empalme. De tal suerte que entonces tenemos solamente aquí, como podemos ver, la unión de estos exones. Este transcrito tiene 3 exones y aquí lo vemos. Y esto sería corte y empalme o splicing. Pero también hay otro que se le conoce como splicing alternativo. En el caso del splicing alternativo, podemos o retener intrones o dejar fuera algunos exones. Y esto nos da una amplia variedad de proteínas, porque a partir de un solo gen podemos obtener más de una versión de una proteína. Y ahorita vamos a explicar este proceso. Entonces, para el procesamiento del RNA, como pueden ver aquí, pues van a existir sitios en donde se va a llevar a cabo el corte y se le conoce como sitio de splicing. Van a estar tanto en el extremo 5' como en el extremo 3' de un intrón, porque esto va a ser lo que se va a remover. Obviamente para esto necesitamos proteínas y necesitamos elementos que nos ayuden a hacer estos cortes. Aquí lo vamos a ver como de mejor forma. Tenemos aquí un exón, aquí tenemos otro exón y un último exón. Este intrón va a ser removido y como pueden ver aquí, ¿no? Hay ciertas secuencias que van a ser reconocidas por el spliceosoma, que es ese complejo ribonucleoproteico, ahorita les voy a decir ribonucleoproteico, encargado de hacer este corte y este empalme. Cuando decimos complejo ribonucleoproteico, hacemos referencia a que es una asociación entre RNA y proteínas. Aquí entran en juego estos RNAs pequeños, que se le conoce, y como pueden ver aquí, como U1, U2, U4, U5, U6, bueno, son varios los nombres. En cualquiera de los casos, todos estos son pequeños RNAs, ¿okay? Que se van a asociar con diferentes proteínas y por eso van a formar el spliceosoma, que de forma general podemos decir que es un complejo ribonucleoproteico. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro transcrito, tenemos un sitio donador, como pueden ver hay ciertas secuencias que van a ser reconocidas por este spliceosoma, ¿okay? Tanto en la región 5 y 3' de nuestros exones. Después de eso, bueno, es una cascada de unión de diferentes RNAs. Lo que importa aquí, lo que ustedes tienen que quedar, es que quien participa en el corte y unión de los exones y la remoción de los intrones es el spliceosoma, ¿okay?
y que el spliceosoma es este complejo de RNAs pequeños con proteínas. ¿Sí? ¿Aquí alguna pregunta? No, antes de la pregunta, nada más un detalle importante. Aquí, quienes hacen la reacción de catálisis, catálisis significa la reacción literal química del splicing, son los RNAs. Entonces, estos RNAs también reciben a veces el nombre ribosimas cuando tienen esas actividades catalíticas, como las enzimas, ¿no? Que son proteínas. Pero este es RNA, entonces se llaman ribosimas. Ellos son los que medían todo, los RNAs. ¿Se acuerdan que hablábamos de que, por ejemplo, los genes no solo eran proteínas, codificaban para proteínas, sino para RNAs funcionales? Bueno, este es un ejemplo de un RNA funcional. Muchas gracias. Bueno, y antes de pasar de diapositiva. Adelante. Mencionó que había secuencias que indican dónde se va a hacer el corte. ¿Me podrías repetir en dónde se encuentran? ¿Se encuentran en los exones al final o al iniciar los intrones? Pues mira, se encuentran en ambas, ¿no? Ambas marcan mira, aquí te lo voy a señalar. Está el exón 1. Y si puedes ver, al final del exón, ¿no? Están estas secuencias. Puede ser una C o puede ser una A, G, por ejemplo. Y al inicio del intrón, que es esta parte que vemos aquí, pues también están estas secuencias. Entonces están en el borde entre el final del exón y el inicio del intrón, acá. ¿Ok? Y lo mismo si nos vamos a este extremo, donde va a estar el exón 2. Al final del intrón también están estas secuencias que van a ser reconocidas por este spliceosoma para que marcan el final, justamente, donde se va a cortar. ¿Ok? Entonces, por eso ¿Sí? tienes ahí sitio donador. Si Janet se los puede. Sitio donador, dona, sitio aceptor al final. Y en muchos intrones también es importante un tracto de nucleótidos en medio, que es el sitio de ramificación, que a veces es importante para hacer el proceso splicing. Entonces es un proceso bastante complicado, pero es un proceso muy importante porque, como Janet les dijo, primero se transcribe todo, ¿no? Y se genera el transcrito primario que tiene que madurar. Parte de la maduración es quitar los intrones y dejar solo los exones, que son las regiones codificantes. Entonces, este tipo de procesos pueden estar afectados y de hecho están afectados en muchas de las enfermedades que se generan en humanos. Hay splicing aberrante, que quiere decir no se identifican bien los sitios donadores, porque por ejemplo pueden tener una mutación, ¿no? Ahí en el AG. Imagínense que esa A muta por una T, ya no se va a reconocer como un sitio de splicing, ¿no? O también en sitios aceptores. Entonces, estos procesos han estado involucrados en muchos tipos de enfermedades. Virtualmente en todas las enfermedades hay cierto grado de procesos aberrantes de splicing. Sí, gracias. Alberto. Doc, en este sitio entre el donador y el sitio del aceptador, quien entonces va a cortar y va a empalmar, ¿va a ser el spliceosoma? Sí, es el spliceosoma. Y como te decía, el spliceosoma son RNAs pequeños que están marcados con U y proteínas. Y como lo mencionó la doctora, el responsable de cortar, y de empalmar son estos pequeños RNAs. Adelante. No, nada más el detalle es aceptor, sitio aceptor, no aceptador. Es Ok, doctor. el donador y el aceptor. Aceptor, ok, gracias. Bueno, y entonces, como pueden ver aquí en esta imagen, miren, está el intrón, las secuencias van a ser reconocidas, se va a generar, este intrón se va a remover, como pueden ver aquí, formando un pequeño RNA circular, y después se degrada, debe ser degradado el intrón, ¿ok? Otra cosa que quería mencionarles aquí en esta imagen, que nos ayuda muy bien, es que aquí hay un inicio de la transcripción que ya dijimos, ¿no? Aquí se marca con la flecha. Pero, si se dan cuenta, este primer exón que se va a ver reflejado en el transcrito maduro
no necesariamente implica que va a ser el sitio de inicio de la traducción, que ahorita vamos a ver. La traducción va a iniciar en este ejemplo hasta el exón 2, ¿ok? Aquí vamos a ver. Y por lo tanto, quiere decir que este primer exón, va a tener secuencias reguladoras que no se van a traducir, pero esta lo vamos a ver más adelante. Pero eso quiero que les quede desde este momento. El sitio de inicio de la transcripción no necesariamente es el sitio de inicio de la traducción. Y para el último exón vamos a tener nuevamente quizá un sitio de finalización y el transcrito va a ser más largo. Alison. Es que, bueno, yo tengo una duda, no entendí bien esa parte en el inicio de la transcripción. ¿Cómo que nucleótido más uno? No entiendo. Pues es el sitio donde va a iniciar la transcripción. O sea, a partir de ese primer nucleótido, de esa primer base, se va a agregar el primer ribonucleótido. A eso se refiere como más uno. O sea, no hay uno o no hay cero. Aquí, mejor dicho, en la numeración no hay un cero. O sea, es más uno, que es donde se agrega el primer ribonucleótido y a partir de ahí empezamos a contar. ¿O qué es la parte que no queda? Sí, era esa parte. Gracias. Ajá. Pero más o menos quedó o... Sí, o sea que no va a empezar antes de que haya un nucleótido, ¿no? Sino hasta que ya haya uno y ya se empieza a contar desde ahí. ¿Algo así? Mira, aquí puede ser. Vemos una secuencia, ¿no? De DNA, que está aquí marcada con las diferentes adenina, citosina, no sé qué, ¿ok? Entonces, supongamos que esta guanina va a ser el primer nucleótido que va a ser reconocido o donde se va a empezar la síntesis de RNA. Entonces, este va a ser más uno aquí, porque a partir de aquí va a entrar un ribonucleótido, ¿no? Complementario siempre a esta, y este se le considera más uno. Como te decía, no hay un nucleótido cero, ¿no? Va a ser solo así, más uno. Y luego ya el siguiente, pues 2, 3, 4, todo lo que esté por delante del sitio de inicio, como ya te había mencionado. Todo lo que está por detrás, pues entonces es negativo y son básicamente secuencias reguladoras. Uh-huh. Por eso a veces es muy importante la posición del promotor, porque el promotor tiene que estar a cierta distancia, por ejemplo, de donde empieza la transcripción, que es donde se te va a colocar la RNA polimerasa 2. En este caso solo vamos a ver la 2. Esos promotores. Mira, ahí lo tienen. Entonces, por ejemplo, tenemos el promotor core, o es el centro, el corazón del promotor. Ahí tienen su caja TATA. Literalmente se llama TATA porque dice TATA. Así, por eso le pusieron caja TATA. Ahí es donde se une TBP. TBP, TATA Binding Protein, proteína de unión a caja TATA. Es donde se une y es donde se empieza a ensamblar todos los factores de transcripción de la RNA polimerasa 2. Entonces tiene que estar a cierta distancia relativa del inicio del sitio de transcripción. Entonces si ves ahí hay un más 1 y la caja TATA está en el menos 25. ¿Qué quiere decir? Más o menos está a una distancia de menos 25 nucleótidos del inicio del sitio de la transcripción. Esto es en parte también porque la polimerasa es un monstruo de proteínas. O sea, cuando se ensambla la RNA polimerasa 2 y todos los factores de transcripción, realmente son un monstruo de proteínas. Son muchísimos. Y cubren todas esas regiones, desde el menos 35 hasta el más 1, prácticamente. Y esto es como lo puedes ver como en el atletismo, cuando tienen carreras, ¿no? Ustedes siempre tienen que posicionarse atrás de una línea y esperar el sonido de la salida, ¿no? El disparo de la pistola para empezar a correr. Pues es un poco así, la polimerasa tiene que ubicarse en un lugar muy específico porque obviamente se le tiene que indicar dónde está el gen y dónde empieza el gen, que es, ahí es la ubicación y es la posición más 1. Entonces una vez que oyen el disparo, que sería como el equivalente en el caso de la RNA polimerasa a la fosforilación de la colita, por TF2H, entonces se arranca la polimerasa y empieza a transcribir todo el gen. Alison, ¿te quedó claro lo de la numeración? Sí,
Sí, muchas gracias. ¿Alguien? ¿Otra pregunta antes de continuar? Bueno, entonces aquí esto nada más es para que les quede un poquito más claro esto del esplicosoma y cómo estos RNAs pequeños que dijimos que se denominan U1, U2, U4, U5, U6, van a reconocer estas secuencias que están al inicio o en el borde intronexo, ¿no? Las secuencias donadoras o las secuencias aceptoras. Pues siempre va a ser por complementariedad de bases. Entonces, pues siempre la complementariedad de bases entre estos pequeños RNAs y nuestro transcripto primario va a ser importante. Entonces, sí, esto es básicamente. Necesitamos energía también y eso es todo. Bien. Entonces, una vez que se ha removido estos intrones, los exones o las secuencias codificantes, entonces hacia la región 3' quedamos que se le debe de dar otra modificación, que es agregar una cola de polías, ¿no? Aquí vemos la transcripción o el transcrito. Hay una secuencia de consenso que va a ser reconocida, como la podemos ver aquí, son AA, que va a marcar después de ella, aproximadamente 11 o 30 nucleótidos, un sitio de rompimiento, ¿ok? Ahí se va a romper, ahí se va a detener ya esta síntesis. Y después se va a reclutar una enzima, una polimerasa, que va a ser la responsable de agregar estas colas de polías que vemos aquí, ¿no? Que son muchas justamente. Pueden ir desde 15 hasta 200 nucleótidos. Todas ellas van a ser adeninas. Y estas van a cumplir una función importante. Primero las van a proteger de la degradación por nucleáceas en el citoplasma. Y también van a jugar un papel durante la traducción. Entonces, tanto la secuencia 5' CAP, la caperuza en el 5', como la región o la poliadenilación en la región 3' de nuestro RNA mensajero, van a tener un papel en el siguiente paso en el proceso de expresión génica, que es la traducción, perdón. Bueno, pues aquí vemos otro ejemplo. Siempre recuerden que va a haber proteínas involucradas en estos procesos de poliadenilación. Viene la polimerasa sintetizando nuestro RNA, que está aquí marcado en verde. Siempre va a estar fosforilada porque recuerden que es la señal. Se va a romper, que les decía, una vez que se reconoce esta secuencia de polianilación, después de esto se va a romper este mensajero y se va a unir PAP, que es polimerasa de polías, aquí está, polimerasa de polías, y recibe ese nombre, y esta enzima polimerasa va a ser la responsable de agregar esta cola de polías. Pero además también se deben de unir proteínas que van a proteger a esta región y se llaman proteínas de unión a polía. Aquí están en verde. Y la cola puede ser, como dije, corta, de 15 poliadeninas o adeninas, o larga, de aproximadamente 200. ¿Sí? Puede variar en longitud, que es lo que vemos acá. Y con esto entonces tendríamos un transcrito maduro, en donde hacia el extremo 5' tiene una caperuza, un gorrito, ya no tiene intrones, solamente tenemos los exones, y hacia la región 3' tenemos ya nuestra cola de adeninas. Y entonces va a estar listo para migrar o transportarse al citoplasma, en donde se va a llevar a cabo la traducción. Y aquí vemos, Jasmine. ¿Podría repetir la función de la secuencia de consenso, por favor, doctora? Sí, mira, esta secuencia de consenso la reconoce nuestra polimerasa y después de esto, 11 o 30 nucleótidos delante de esta secuencia de consenso, se va a marcar el sitio de rompimiento o de liberación de nuestro RNA mensajero. Para eso sirve como una señal de, hey, ya tienes que terminar. Después de que se rompe este RNA mensajero, entonces se le agrega la cola de polías por una enzima, que dijimos que es PAP, que aquí lo vemos mejor. Esta enzima es la responsable de poliadenilar nuestro RNA mensajero. ¿Okay? El sitio de rompimiento
pues es reconocido por algunas proteínas que son las que estamos viendo aquí, que no vamos a entrar en detalle de cómo se llaman, pero es lo que te decía. Esta secuencia, este sitio consenso, sirve para eso, para marcar que llegaste al final de la síntesis, que ese mensajero debe ser ya liberado. Gracias, doctora. Sí, gracias. Ok, y entonces, vean, aquí tenemos un RNA mensajero ya, pues maduro, y podemos reconocer la caperuza, que es la 7-metilguanosina, aquí en el extremo 5'. Después tenemos una región que se le conoce como UTR5', y que muchas veces no son regiones codificantes, pero son regiones reguladoras. Si seguimos avanzando en esta secuencia, nos encontramos ahora sí con la secuencia que va a ser la responsable de darnos origen a nuestra proteína, ¿okay? Que vemos aquí, y que también va a tener ciertas características de las que ahorita vamos a hablar. Si seguimos avanzando, tenemos una región hacia la parte 3', que se le conoce como UTR o no traducida, en donde también vamos a tener secuencias reguladoras, y que muchas veces en esta región los pequeños RNAs, aquí los miRNAs, van a regular la expresión de este transcrito, por ejemplo. Y después tenemos nuestra secuencia de poli-A. Y lo que les decía, y quiero que quede claro, no necesariamente el sitio de inicio de la transcripción va a ser el sitio de inicio de la traducción, ¿okay? Hay secuencias previas o regiones previas que son necesarias para que sean reconocidas por el ribosoma, pero que no se van a ver reflejadas en la proteína. Y lo mismo hacia la parte 3'. Va a haber regiones o secuencias que no se van a ver reflejadas en la proteína, pero que van a ser regiones reguladoras y que forman parte de los exones. ¿Ok? ¿Sí? Sí, jóvenes, si no, díganme. No, Doc, sí. No, sí, no, Doc, sí. No, que todo bien, todo bien. Y también habíamos mencionado que hay otras dos polimerasas, ¿no? La polimerasa 1 y la polimerasa 2. Cada una de ellas va a regular la expresión, ya dijimos, de otros RNAs. Igual son regiones promotoras, siempre debe haber regiones que van a ser reconocidas y, por ejemplo, aquí TBP también está funcionando o participa en el reconocimiento de las otras polimerasas. Otra cosa es que cambian los nombres, por ejemplo, aquí es factor de transcripción 3, sería factor de transcripción asociado a polimerasa 3, pero TBP, como pueden ver aquí, TBP sigue siendo una proteína importante para el reconocimiento por las otras RNA polimerasas. No vamos a entrar en detalle con esas polimerasas, como ya lo había mencionado, algunas van a ser las responsables de procesar o de transcribir RNAs de transferencia y otras van a ser responsables de transcribir el RNA ribosomal. En cualquiera de los dos casos, por ejemplo, en el RNA ribosomal va a ser un transcrito precursor que se le conoce, porque a partir de un solo transcrito se van a romper en fragmentos mucho más pequeños y estos fragmentos van a ser los responsables de los que van a interactuar con las proteínas y formar el ribosoma. ¿Okay? Esto es lo que quería decirles aquí. En el caso de los RNAs de transferencia también van a sufrir ciertas modificaciones, que es una remoción de un pequeño intrón, para que al final tengamos un RNA de transferencia maduro, que va a ser el responsable ya en el proceso de traducción de cargar o de mover los aminoácidos, que es lo que vamos a ver en un momento. Ok, sí. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, doctora. No, doctora. Disculpe, ¿me podría repetir qué es lo que cambia en el RNA de transferencia? Lo que acabas de mencionar. Claro. Voy. Ok, mira, este RNA de transferencia tiene un procesamiento, como te decía, tiene un pequeño intrón que debe ser removido. Acá lo vemos. ¿Ok? Tiene un sitio de splicing 3', un sitio de splicing 5'. Este es lo que le conocemos como intrón. Va a ser removido y entonces tenemos ya un RNA de transferencia pues maduro, que es el que va a participar
en la traducción. Ese es la modificación que sufre. Ok, gracias. Sí. Bueno. Entonces, bueno, entonces en el camino hacia la expresión de los genes, ya vimos el primero que es la síntesis de RNA o la transcripción, ¿no? Y vamos a generar un RNA mensajero maduro. Este RNA mensajero maduro va a dejar el núcleo y va a migrar al citoplasma para llevar a cabo el siguiente paso, que sería la traducción. Que es lo que vemos aquí, que es la generación de proteínas. Esto ya lo conocen, ¿no? Y solo es para recordar, nuestro mensajero maduro, ya modificado, sale del núcleo para llegar al citoplasma, y en el citoplasma, entonces ahora sí, sufrir el proceso de traducción, o hacer la traducción. Y entonces toda esa información contenida en el DNA va a poder ser expresada o se va a ver reflejada ya en una proteína funcional. Ustedes saben, las proteínas son moléculas que tienen diversas funciones. Como podemos ver aquí en esta tabla, incluso las propias DNA y RNA polimerasa son proteínas, ¿no? Y están implicadas en procesos como la replicación o la expresión de genes, que es el caso de la RNA polimerasa. Pero también tenemos algunas otras proteínas, por ejemplo, aquí tubulina o actina. Si se acuerdan de actina, hablaron de ella o se habló de ella durante la división celular, y también está involucrada en el movimiento celular. Algunas supresores tumorales son, regulan el ciclo y también son proteínas. Si me mencionan rápidamente una proteína supresora tumoral que regula el ciclo. La P21. P21, otra, sí, muy bien. P53. P53, por ejemplo, son proteínas, regulan el ciclo. Entonces, las proteínas primero están ampliamente distribuidas y obviamente son funcionales. Tienen diferentes funciones, como podemos ver aquí. ¿Okay? Entonces, y estructuralmente están compuestas por bloques que las están construyendo. Y cada uno de estos bloques pues, son los aminoácidos. Tenemos 20 aminoácidos y todos tienen una estructura general y difieren en, aquí está la estructura general, que vemos un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral o grupo R. Esto va a diferir entre los diferentes, o los 20 aminoácidos. Tenemos desde los más sencillos o más pequeñitos, que es la glicina, hasta los más largos, por ejemplo, como la arginina, y algunos que tienen anillos aromáticos, por ejemplo, vemos aquí. Cada uno de ellos tiene cierta característica y en conjunto, pues, van a dar características particulares a las proteínas que los estén constituyendo. Aquí nada más para esto. Creo que esto quizá ya lo conocen, pero nada más para que nos quede claro que los aminoácidos son los bloques que van a constituir a nuestras proteínas. Entonces, vemos aquí cómo una vez que se llevó a cabo la transcripción y que se generó el mensajero y migra hacia el citoplasma, va a iniciar en el citoplasma el proceso de traducción. Y para este proceso requerimos varios actores o varios componentes. Primero necesitamos un RNA mensajero maduro, que es el que vemos aquí abajo. ¿Okay? Este RNA mensajero va a ser leído en codones o en tripletes. ¿Okay? Cada codón es un triplete de nucleótidos. También vamos a requerir, como tal, ese lugar o ese espacio en donde se va a llevar a cabo esta síntesis de proteínas, que serían los ribosomas, que están señalados o que se ven aquí con la flechita, ¿no? Y que si recuerdan tiene dos subunidades, una subunidad pequeña y una subunidad grande. Ahorita vamos a hablar de ello. Y también requerimos una molécula adaptadora, que en este caso van a ser los RNAs de transferencia. Y estos RNAs de transferencia van a ser los que van a cargar o llevar
el aminoácido que corresponde a cada uno de estos codones. Recuerdo que muy al inicio uno de mis compañeros mencionaba que tenía dudas o que no le quedaba claro o la diferencia entre un codón y un anticodón. Y aquí lo podemos ver. El codón es la secuencia que está contenida en el RNA mensajero, el triplete, y el anticodón sería esta secuencia que va a ser complementaria, pero que está presente en el RNA de transferencia. Me parece que era, no recuerdo quién era, pero Cristian me parece que era. Pero si estás ahí, Cristian, sí queda más o menos claro esa diferencia entre codón y anticodón. Bueno, entonces vamos a empezar con este proceso de traducción, que es un proceso muy bonito. Entonces fíjense, estos codones pues van a ser los que van a decir qué aminoácido debe de insertarse para que la cadena crezca, la cadena de peptídica, ¿no? Y finalmente tengamos una cadena funcional. Pero, pues así por sí solos, ¿cómo le harían? Bueno, pues recordemos que estos tripletes forman parte de lo que se conoce como un código genético. Primero, estos codones, ya dijimos, se leen en tripletes. Cada triplete es un codón y cada codón va a ser un aminoácido. Eso que quede claro. También hay 61 codones que van a dar origen a un aminoácido y 3 codones de paro, que están señalados aquí. En rojo están los codones de paro. Y se los pueden aprender como, por ejemplo, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Guadalajara, por ejemplo, y tendremos que es UAA o UAG, ¿no? Esos son codones de paro. Y el último codón de paro, que es UGA, y se lo pueden aprender como Universidad de Guadalajara y Aguascalientes, ¿no? La combinación que les decía anteriormente. También en el código genético se marca cuál es el codón de inicio. En el caso de eucariantes, el codón de inicio siempre va a ser AUG y va a dar origen a una metionina, ¿ok? Eso siempre, nunca va a cambiar. Metionina, AUG. Otra cosa importante es que el código genético no tiene una puntuación, ¿no? O sea, se va a leer un triplete, el siguiente triplete y el siguiente triplete. Así, o sea, no vamos a detenernos y dejar un espacio entre ellos. Otra cosa es que no se debe sobrelapar y es universal. Y aquí está entre paréntesis universal porque ya vamos a ver que hay ciertas acepciones. Pero de forma general es utilizado por virus, bacterias y pues por nosotros que somos eucariontes. Y también decimos que este código genético es redundante y a esta redundancia se le conoce como que es degenerado. ¿Por qué? Porque en algunos casos un aminoácido se determina por más de un codón y como ejemplo vemos aquí a serina. Serina es un aminoácido, pero hay al menos 4 codones que nos pueden dar origen a este mismo aminoácido. Y de esto estaríamos hablando cuando decimos que es redundante o que es degenerado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, va a haber una forma... adelante. Abre usted el micrófono, doctora. No, sí, nada más les iba a decir también de otra mnemotecnia para los codones de paro que hay, pero está en inglés. Si se lo quieren aprender, UAA, you are away. UAG, you are gone. Y UGA, you go away. Entonces esa es otra forma de aprendérselas, además de las universidades. Lo que sea que les sirva, obviamente no se tienen que aprender el código genético, tienen que aprender a utilizarlo, pero sí los 3 codones de paro y el codón de inicio, AUG, sí se los tienen que saber. Son los únicos que se tienen que saber. Sí, y tomando esto que acaba de decir de saber y leerlo, porque eso sería lo importante, vean aquí tiene pues está dando las instrucciones, ¿no? Dice primera letra, segunda letra y tercera letra. En el caso de la primera letra, pues también se va a leer de 5' a 3'. O sea, eso ya creo que ya quedó claro, ¿verdad? Siempre esa orientación que nos va a dar tanto el DNA, el RNA, se sigue aquí para la lectura. Entonces, dice, la primera letra es la que está en el extremo 5', y luego viene la segunda letra y la tercera letra que quedaría más hacia el extremo 3'.
Entonces vamos a ver, esta acepción que les decía de esta universalidad del código, lo podemos ver en el código genético de la mitocondria, que tiene ciertas características que lo hacen particular. Primero, como pueden ver, aquí tenemos 4 codones de paro. ¿Okay? Este codón UGA, que recuerdan en el código genético anterior, es un codón de paro. En el caso de la mitocondria, codifica para un triptofano. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Entonces, estas son unas de las diferencias que existe entre el código genético de la mitocondria y el código genético que utiliza pues la expresión del DNA nuclear. 4 codones de paro, un codón de paro que en nuestro caso es UGA, en la mitocondria es triptófano. Entonces vamos a ver aquí rápidamente. Perdón. No, perdón. Es como si la mitocondria hablara un dialecto diferente, ¿no? Es más o menos el mismo lenguaje, pero hay ligeras diferencias. Entonces, así como la mitocondria, hay otros organismos que tienen un código genético un poquito diferente, poquitito. Aunque hay estas diferencias, se sigue considerando universal el código genético en general. Entonces, nada más antes de avanzar, para ver si quedó claro. Si les pido 2 características del código genético, ¿qué me dirían? ¿Es universal? 1, es universal. Muy bien. 2. Es de triplete generado. Que es degenerado. Muy bien. Va. Entonces, rápidamente vamos a hacer un ejerci' pequeño para ver que efectivamente quedó claro cómo se va a leer. Entonces, recuerden siempre, extremo 5', extremo 3', este sería un RNA mensajero hipotético, porque aquí hay un uracilo en lugar de una timina. Entonces, si ustedes aquí ven una T, entonces yo diría ahí, aquí no sería un RNA, ¿no? Pero en este caso sí tenemos un RNA. A ver, entonces, Alison, este primer triplete, este primer codón, porque acuérdense, triplete codón, ¿qué aminoácido nos va a dar? Aquí está en la pantalla también el código para que lo puedas ver. Entonces, rápido. Guanina, ¿no? Es que, ¿sabes qué? A ver. Ahí, lo seguimos viendo, ¿verdad? Sí, te veo. Es que cuando intento usar mi lapicito, algo pasa y no puedo. Pero a ver. Por eso te digo, a lo mejor con Zoom, las anotaciones, si las tienes activadas, es más fácil. Pues en teoría sí, por eso estaba en Zoom y conecté la tablet esta, pero se empieza a trabar. Entonces... Oye, ¿tienes opción de anotación para los espectadores? Porque no puedo anotar, te lo anoto. ¿En serio? No lo veo. Sí, por eso pregunto. Pues de sí, hecho, ellos, si las activas, ellos pueden anotar. Pues en teoría sí estaban activadas ya. Sí, ya pueden anotar justamente. Estoy viendo Nada más dile enable, no me acuerdo cómo decía, es algo así, enable annotations for everybody. Sí, se puede. Yo ya puedo anotar, Doc. Sí me da mi la opción. Sí puede, ya me di cuenta. Ok. Muy bien, entonces si ustedes pueden anotar, que ellos me ayuden. Muy bien, entonces Alison, si puedes anotar, sino que tu compañero nos haga el favor. Pero a ver, Alison, ¿qué aminoácido es este codón nos da origen? A, C, U. Yo no puedo anotar, qué raro. Pero ya se mira. Sí, no, está bien, perdón. ACU, entonces, ¿qué aminoácido es? Bueno, es una treonina. Todavía, obviamente, si no se saben todos el código, treonina. Y está representado por una T. Muy bien. Entonces, ¿lo puedes poner abajo, por favor? La T. ¿En dónde la pongo? Abajo. O si quieres que te lo vayan poniendo arriba, ¿no? Para que hagan la cadena. Sí, que hagan la cadena polipeptídica. Ok, es una T. Muy bien. A ver, Anet, que te estoy viendo aquí en pantalla. El siguiente, codón. C, A, U. ¿A quién nos va a dar? Acuérdate, primero lees la primera letra, C, buscas la segunda,
A, U. Sí, permítame. Sí. Y bueno, mientras, vamos a ver quién está en mi pantalla. Ay, perdón. Ay, no sé si se ve bien. Es que Sí, está arriba, pero no importa. A ver, Alberto, el siguiente codón, el siguiente triplete, ¿qué aminoácido nos da? Alonso, bueno, Luz. Alberto, acuérdate cómo tienes que leerlo. Primera letra, para que te ubiques, es G, ¿ok? Segunda letra, lo buscas aquí, es A, muy bien, ajá. Muy bien. Luz, si quieres en el siguiente triplete, por favor. Carol. Carol te tocaría esta, ¿no? G, C, C. Y después Wendy te tocaría A, C, A, ¿no? Y hasta ahí lo vamos a dejar, pero la idea es que vayan viendo. Debe de haber un mensaje corto. Ujú. Entonces, bueno, si lo hiciéramos todo, habría un mensaje como de fat, rat, sat, no sé, o sea, cada uno de... Les voy a dejar una tarea justo que tiene que ver con esto, con que ustedes hagan una traducción, y esa traducción, si la hacen adecuada, les va a salir un mensaje. O sea, obviamente no siempre va a ser un mensaje que se pueda leer así como con palabras, ¿no? Pero en la naturaleza pensemos que el mensaje es una proteína funcional. Esa información contenida en el DNA nos va a dar como resultado un mensaje, pues una actividad proteica. Uh-huh. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de cómo se lee este código? no. No, ¿sí les quedó? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahí está. También es importante cómo se lee justamente este código, dónde va a iniciar y dónde va a terminar. Si no siguiéramos un cierto orden, entonces el mensaje cambiaría. Aquí hay un ejemplo. Tenemos un mensajero en nuestra región 5', nuestra región 3', un codón de inicio, que acuérdense que es auge, y aquí un codón de paro, y diferentes aminoácidos, ¿no? Que aquí los vemos en el código de una sola letra. Si recorriéramos la forma de leer y dejáramos fuera este primer nucleótido y el triplete lo recorrimos, vean, primero se genera un codón de paro prematuro. Pero bueno, si nuestra ribosoma empezara a hacer la síntesis, entonces nuestro primer aminoácido no sería una metionina, ¿sí? Pero si se dan cuenta, los aminoácidos que vienen son muy distintos a los que están en la primera lectura. Incluso aquí vemos cómo se genera un codón de paro prematuro. En la siguiente ejemplo, si dejamos 2 nucleótidos fuera y nuestro primer triplete lo tomamos a partir del tercer nucleótido, nuevamente la secuencia cambiaría. ¿Okay? Entonces, siempre va a ser importante que cómo se lee este mensajero, y por eso tenemos que tomar en cuenta esas señales que provienen o que están presentes en el RNA maduro, para que tengamos esa proteína funcional que va a ser la correcta, ¿ok? Porque en algunos casos, ya veremos más adelante, que si hay mutaciones que inserten o que quiten algún nucleótido, entonces va a haber un cambio de marco de lectura, ¿ok?
Y este cambio de marco de lectura, como consecuencia, va a traer la generación de una proteína diferente o un codón de paro prematuro, y por lo tanto no se va a generar la proteína completa y funcional. Bueno, entonces, bien, una vez que hablamos de forma general de estos componentes, el primero del que vamos a referirnos es del RNA de transferencia. Para cuando este RNA de transferencia está en citoplasma, pues ya dijimos que es un RNA de transferencia pues que está listo y está maduro. Tiene una cierta secuencia, y esta molécula, este RNA, va a ser considerado como una molécula adaptadora. ¿Por qué? Porque va a ser la responsable de llevar el aminoácido que marque el codón. Entonces, recuerden, en el RNA mensajero va a estar el codón que va a determinar la secuencia que va a decirnos qué aminoácido debe de venir cargado o debe de traer este RNA de transferencia. En el RNA de transferencia se va a encontrar el anticodón, y siempre va a ser por complementariedad de bases este reconocimiento, y va a ser en antiparalelo, porque vean aquí 5'3', y en el caso del RNA de transferencia va a tener esa misma orientación que veníamos viendo, 5'3', ¿ok? Aquí siempre va a ser así, complementaria de bases. Va a tener una cierta estructura. Estos RNA de transferencia son pequeñitos, como pueden ver aquí, de entre 74 y 95 nucleótidos. Una característica es que van a tener ciertas modificaciones en sus bases, y otra es que existe un RNA de transferencia para cada aminoácido. Y aquí lo vemos, el ejemplo es para una glicina. Aquí tenemos una estructura primaria, donde va a ser lineal, pero esta molécula va a tener una estructura secundaria y una estructura terciaria. Cuando está en una estructura secundaria, se le conoce como hoja de trébol. Y cuando ya alcanza su estructura secundaria, como una L, que sería esta parte de aquí. ¿Okay? Otra cosa importante es que el aminoácido se va a unir hacia el extremo 3' de este RNA de transferencia. ¿Okay? En el grupo OH, ahí es donde se va a unir el aminoácido que va a llevar. Y aquí lo vamos a ver. Está la hoja de trébol. Vamos a identificar varios brazos en este RNA de transferencia. El brazo que está en el fondo también se le conoce como brazo anticodón, y también tenemos un brazo aceptor o un tallo aceptor, que esto hace referencia al sitio en donde se va a unir el aminoácido, ¿okay? Que ya dije va a estar en el extremo 3'. Bueno, el reconocimiento del codón por parte del RNA de transferencia involucra como pueden ver aquí, la generación o el apareamiento, la generación de enlaces de puentes de hidrógeno o el apareamiento, ¿ok? Pero va a haber cierta flexibilidad aquí en el extremo o en el extremo 3' o en el tercer nucleótido, y esa flexibilidad, o sea que el apareamiento no tiene que ser perfecto, se le conoce como bamboleo, ¿ok? A pesar de que no sea perfecto, puede haber esa interacción y por lo tanto esa unión del nuevo aminoácido en la cadena que está creciendo. La enzima responsable, como les dije, de cargar el aminoácido en ese RNA de transferencia, se le conoce como aminoácido tRNA sintetasa. Entonces, como pueden ver aquí, son varios pasos. Lo que nos debe de quedar como importante es que involucra gasto de energía, que es una molécula de ATP, y esta enzima, la aminoácido tRNA sintetasa, va a ser la responsable de unir un aminoácido, el que sea que corresponda, a nuestro RNA de transferencia, y una vez que esto ocurra, entonces decimos que el RNA de transferencia está cargado, porque ya lleva ahí al aminoácido correspondiente. El otro elemento importante en el proceso de la traducción es el ribosoma, porque como tal va a ser el sitio donde se va a llevar a cabo la síntesis, y es el que va a reconocer al RNA mensajero
y también va a estabilizar la interacción, como dije, entre el RNA mensajero y el codón y el RNA de transferencia, que es el anticodón. Y tiene la actividad enzimática responsable de formar los enlaces entre aminoácidos. En este caso, el enlace es el enlace peptídico. Si recuerdan, el enlace que mantenía unidos a los nucleótidos es el enlace fosfodiéster, pero aquí el enlace que va a mantener al aminoácido 1 unido al aminoácido 2, al aminoácido 3, es el enlace peptídico. Y es sobre el que se va a mover para ir leyendo el RNA mensajero siempre en dirección 5'3'. Aquí vemos de forma general esa estructura del ribosoma. Tenemos una subunidad pequeña que está marcada en verde y una subunidad mayor o pues más grande que está marcada en color como gris. Y vamos a reconocer 3 sitios P y un sitio E. Ahorita vamos a hablar de cada uno de Soy yo, se está ellos. Y aquí, como pueden ver en la parte de abajo, Está trabando. Perdón, Janet, es que te estás cortando y ya no se escucha. No, sí se está cortando porque Sí. mucho. Nada más desde el enlace peptídico creo Sí. que se cortó. Ujú. Ok, gracias. Sí vi que apareció una leyenda de que mi conexión era inestable. ¿Estás Pero- en Linux, por cierto? No sé cuánto. No, Sí, te estás cortando bastante. entonces, sí, me sigo cortando. No. Pues no sé qué puedo hacer. De hecho, estoy lo más cerca posible de mi modem para Ujú. evitar justo que me corte, ¿no? Pues si Pero- quieres, repítelo nada más. Pues lo voy a intentar, sí. Espero que sí, esta vez no me corte. Entonces les decía Anet, que el ribosoma, Anet, a ver, Bueno, nada más quería decir que creo que apagando su cámara funciona un poco mejor. Creo que no se traba tanto. listo, ya la apagué. Esperemos que funcione. Bueno, entonces les decía que el ribosoma, mejor dicho, ¿no? Se sigue cortando. un poquito. Sí, si quieres dilo y ya lo que falte yo se los digo. Ok, es el sitio donde se lleva a cabo como tal la formación del enlace peptídico, que les decía es el responsable de mantener unidos a los aminoácidos. Un aminoácido con el otro se unen mediante el enlace peptídico. En la imagen les estaba mostrando cómo está estructurado este ribosoma. Tenemos la subunidad pequeña que está en verde, la subunidad mayor que está en gris, y va a haber 3 sitios, el sitio A, el sitio P y el sitio E. Cada uno de ellos va a tener una función particular de la que vamos a hablar. Y en el sitio P está el sitio de unión para el RNA mensajero. Ok, espérame tantito nada más aquí. Bueno, los 3 sitios de unión se conocen como el EPA, literal, EPA, ¿no? El aminoácido cargado va a entrar en el sitio A. A es aminoacil. En el sitio P, peptidil, se va a hacer el enlace peptídico. Y E es en inglés de exit o salida. Y ahí van a salir todos esos cromosomas que ahorita van a ver en el proceso. Ujú. Estos sitios se forman por la unión de la subunidad pequeña del ribosoma y la subunidad grande. La subunidad pequeña ahí la ven como en un verde oscuro y la subunidad grande la ven en un verde más claro. Cuando se unen estos dos ribosomas forman todos estos sitios, el EPA. Creo que ya... No. Ok. Bueno, entonces, el ribosoma también se le conoce como un complejo ribonucleoproteico. Pues ya lo he mencionado varias veces en la clase, ¿no? Cuando decimos ribonucleoproteico, hacemos referencia a la interacción entre RNAs y proteínas. Entonces, grande que se le conoce como 60S y la pequeña como 40S. Son diferentes proteínas
diferente número, por ejemplo, 33 proteínas ribosomales y un RNA ribosomal 18S para la subunidad 40S. Y en el caso de la subunidad 60S, 49 proteínas ribosomales y 3 tipos pequeños de RNAs, bueno, RNAs ribosomales, ¿no? El 5S, 5.8 y 28S. Una vez que se unen estas dos subunidades, entonces forman el ribosoma 80S. ¿Okay? No intenten sumar porque no les va a salir la cuenta. Simplemente es por este coeficiente de sedimentación. Así, vamos a ver. Pero entonces tenemos una subunidad mayor y una subunidad pequeña. Como ya lo mencionó la doctora, el sitio A hace referencia a aminoácido, que es en donde va a entrar el RNA de transferencia cargado con el aminoácido. El sitio P, sitio peptidil, y el sitio E de salida o exit. ¿Okay? También ella lo había mencionado, aquí en el caso de la traducción, quien se encarga de generar este enlace peptídico es y que tiene actividad, por lo tanto, de peptidiltransferasa, es un RNA ribosomal. ¿Ok? Y como habíamos mencionado, como se había mencionado, cuando tienen actividad enzimática, se le conoce como ribosim. La traducción se divide en 3 etapas. En un inicio, en un momento de elongación o de crecimiento de la cadena y en un término. Cada una de ellas pues también va a estar hasta cierto punto regulada. Y así como en la replicación o como en la traducción, necesitamos de proteínas accesorias o de factores, en este caso, involucrados en la traducción. Entonces, primero vamos a tener factores de inicio, que es IF. Vamos a tener factores de elongación, que es EF por E de elongation, y factores de terminación o de liberación, que es, en este caso es una R, RF, ¿no? Serían esos factores terminales. Y ahorita vamos a hablar de ellos rápidamente. Bueno, entonces fíjense, en el inicio lo que va a suceder primero es que la subunidad pequeña se va a unir a nuestro RNA mensajero y va a empezar un escaneo hasta el momento de encontrar el sitio de o el codón de inicio, que ya quedamos que es AUG y que nos va a dar ¿ok? Una vez que ya está reconocido este sitio, este primer codón, entonces se va a ensamblar la subunidad mayor o la subunidad grande, ¿ok? Y aquí quiero que quede muy claro, se va a ensamblar pero de entrada, este primer aminoácido va a estar en el sitio P. ¿Se volvió a cortar? Se volvió a cortar, sí. Entonces, desde que se va a ensamblar, o sea, el ribosoma se ensambla sobre el RNA mensajero. No es que el RNA mensajero entre al ribosoma, sino que se ensambla. Ya, una vez unido. Entonces, si ven ahí la subunidad pequeña, está unida primero al RNA mensajero. Si ven en la primera parte, ¿no? Y ahí es muy importante el capping del RNA. ¿Se acuerdan que el capping era uno de los eventos de maduración? Entonces, ese capping también funciona como una llave y el ribosoma sería la cerradura y permite que el RNA se una a esa subunidad pequeña. Creo que eso fue lo que faltó, ¿no? Ok. Y otra cosa de mencionar que dentro de para ser reconocido como codón de inicio, este codón de inicio debe de estar dentro de una secuencia que se denomina COSAC, ¿no? Porque imagínense, este auge podría estar antes, ¿no? Pero necesitamos algo adicional que nos marque que ese es el codón de inicio y se sugiere que es esta secuencia COSAC, ¿no? Bueno, entonces una vez que se ensambla esta secuencia, la subunidad mayor, entonces vamos a dar inicio a seguir creciendo. Aquí vemos cómo entran en juego estos factores de inicio que son IF4E o IF4G. No vamos a entrar en detalles qué hace cada uno de ellos, pero estos son factores de inicio. Como pueden observar, se están uniendo al CAP, por eso son importantes, y también a la cola de polias circuito, ¿no? O este círculo en donde se va a llevar a cabo la traducción.
Se une la primera subunidad, la subunidad pequeña, se reconoce el codón de inicio y entonces vamos a ver que inicia la traducción. Y aquí quiero que vean, hay una región que no se va a traducir, que ya habíamos dicho. No necesariamente el sitio de inicio de la transcripción corresponde al sitio de inicio de la traducción. Más adelante vemos otra vez te cortaste. Sí. Un codón de paro. Es que pena que me esté cortando. Bueno, voy a intentar terminar. Bueno, entonces acuérdense bien, el inicio de la transcripción no siempre es igual al inicio de la traducción. Hay ciertas regiones que no se traducen, por eso se llaman en inglés untranslated regions, UTRs. Entonces, por eso es importante que el ribosoma haga el scanning. Scanning es como una búsqueda, ¿no? Un busqueteo, hasta que encuentra el primer AUG en un contexto que es la secuencia COSAC. Tiene un nombre muy específico. Vamos a pasar. Esto es de Cristian. Sí. Sí. Sí, recuerden que esto es COSAC. Uh-huh. Y está dentro del mensajero. O sea, todo está codificado en el mensaje. Uh-huh. Esto es igual de parte del inicio. Estos factores de inicio, el proceso de traducción es un proceso energéticamente costoso y aquí el que juega el papel es el GTP, el que nos provee de energía. Bien, entonces, una vez que se ensambla la subunidad mayor, va a llegar el primer aminoácido de RNA con un aminoácido correspondiente, según lo marque el codón en el RNA mensajero, ¿ok? Y aquí va a haber o se van a posicionar los siguientes factores, que serían los factores de elongación, y por eso son EF. Esos son los que van a entrar en juego. Una vez que se posiciona el primer RNA de transferencia en el sitio A, entonces se va a llevar a cabo el primer enlace peptídico. Y a partir de ahí, entonces decimos que ya estamos en el proceso de elongación. El enlace peptídico se va a formar entre el grupo carboxilo del aminoácido precedente y el grupo amino del aminoácido que va entrando. ¿Okay? Eso siempre va a suceder así. Carboxilo terminal con amino terminal. Bueno, nada más un detalle aquí acuérdense, la metionina, por eso es súper importante y por eso solo tiene un codón en el código genético, es el que en la mayoría de las proteínas va a marcar el inicio de la traducción, es el primer aminoácido que se agrega y es el único que puede entrar directamente al sitio PEP, que es peptidil. Todos los demás aminoácidos van a entrar a través del sitio A, aminoácido. Y eso es nada más porque es el primero. Okay. Y igual se acuerdan que nuestra RNA polimerasa era eficiente y transcribía más de o generaba más de un transcrito a partir de una misma secuencia de DNA. Bueno, lo mismo. Traducción. Aquí vemos un RNA mensajero que está marcado en verde con la cola de polias y también, si pueden ver, hay diferentes ribosomas unidos a este RNA mensajero y diferente longitud de esta cadena polipeptídica. A esto se le conoce como polirribosomas, ¿no? Y lo que vemos aquí entonces es que este ribosoma, que ya alcanzó el codón de paro, pues está terminando la síntesis. Pero este primer ribosoma que está reconociendo el codón de inicio justamente pues está iniciando la síntesis. Y así tenemos varios ribosomas que van en este proceso de generar unas cadenas polipeptídicas. Y aquí también lo vemos en esta micrografía, que se ve muy bonito, ¿no? Ok. Está la parte de elongación. Recuerden que siempre va a haber factores que estén apoyando y algo muy importante es cómo se va a mover este ribosoma al siguiente triplete.
Como pueden ver aquí, a este movimiento del ribosoma se le conoce como translocación. Y la primera subunidad que se mueve es la subunidad mayor, que aquí lo vemos, ¿no? Es la primera que se mueve, se transloca y se va a mover en dirección 3'. Y después se va a mover la subunidad pequeña y se va a mover un triplete, para que entonces dejemos libre nuevamente el sitio A, donde va a llegar el nuevo aminoácido con un aminoácido particular, y entonces se genere el siguiente enlace peptídico y así vamos a ir creciendo nuestra cadena. Okay. Y va a llegar un punto también en el que tiene que terminar esta síntesis. Y esto va a suceder cuando se alcance cualquiera de los codones de paro, que ya quedamos que son 3, UAA, UAG o UGA. Cuando se alcanzan estos codones de paro, se alcanza el codón de paro, en este caso ya no va a entrar un RNA de transferencia, porque no existe un aminoácido para ese codón de paro. Lo que se va a unir son los factores de liberación, o RF, factores de liberación. Ahí va a entrar ese factor de liberación cuando se alcance el codón de paro. Siempre que es lo que se va a gastar energéticamente, va a promover el desensamble del ribosoma polipéptido, ¿okay? Y de esta manera se va a terminar la traducción. Aquí es otra forma de verlo, la terminación está en el codón de paro, nuestro factor de liberación, se va a liberar nuestro peptídico, nuestro producto proteico, también los RNA de transferencia, se desensamblan las dos subunidades porque no van a estar todo el tiempo unidos estos ribosomas y van a estar listos para volver a unirse o volver a reconocer un codón de inicio. Y bueno, ya nada más para terminar, mencionarles que este proceso, el proceso de la traducción, ha sido aprovechado para la generación de elementos como los antibióticos y de esta manera detener la síntesis tanto en bacterias, como también en eucariontes. Aquí vemos algunos ejemplos como las tetraciclinas, cada una de ellas tiene un sitio de acción, por ejemplo aquí vemos que se unen al sitio A y de esta forma evita la síntesis proteica. Por ejemplo, las bacterias o cualquier organismo, pues está destinado a morir, ¿no? Entonces, Antes de que lo pases, nada más. Okay. ¿Ustedes han escuchado por qué no deben comer hongos que no conocen del bosque? ¿No? ¿Nunca les han dicho eso? ¿Que no coman hongos raros? Si no saben de hongos y nunca los vayan al bosque y los colecten. ¿Alguien ha oído eso? Sí, yo sí. Sí, ¿saben por qué? Muchos de ellos sí son muy tóxicos porque generan toxinas, literal, que afectan tanto transcripción como traducción. Entonces, pueden ver ahí abajo alfa-amantinina, bueno, está en inglés, hasta el renglón de hasta abajo. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, Esa cosa es súper tóxica porque les inhibe la síntesis de RNA mensajero, inhibe a la RNA polimerasa 2. Entonces, ¿qué creen que le pasa a su cuerpo si no tienen una RNA polimerasa 2 funcional? Es transcripción y traducción. ¿Qué paras la transcripción, no? ¿Y qué pasa si paras la transcripción en las células? No hay RNA mensajero y no se producen proteínas. Ajá. ¿Y eso qué efecto puede tener? ¿La célula puede vivir sin transcripción y sin proteínas? ¿No? Las requiere para sus funciones diarias, ¿no? Son eventos que están pasando todo el tiempo en nuestras células. Adelante, Cristian.
Son varios, de hecho las alfa amanitas son normalmente es el género de las amanitas las que lo producen. Ajá, generalmente todas, pero sí, hay pues ya si buscas por su género, pues tienen que tener sus variaciones. Ujú. Ujú. Sí, Sí, y nada más para terminar, la promicina, pues también es utilizada para, bueno, en mi investigación al menos, que es lo que quería mencionar, para seleccionar o para eliminar células eucariontes, ¿no? Porque podemos ver aquí, sí, esto. Creo que se te cortó, pero lo que Janet quiso decir es que la puromicina se usa mucho en investigación, la hacemos para seleccionar células. Por ejemplo, si queremos meter transgenes a una línea celular, normalmente metemos ese transgen, o sea, un gen que nosotros queramos, junto con un cassette de resistencia, que por ejemplo podría ser para puromicina. Entonces, solo el DNA que se metió a la célula va a generar la resistencia a la puromicina, y si tú le pones puromicina en el medio a las células, pues van a poder crecer. Si no se integró ese transgen con ese cassette de resistencia, entonces cuando tú le pongas puromicina a las células, se van a morir. Y es una forma de selección de solamente las células que hayan tenido tu transgen integrado, bueno, se haya metido a las células, por así decirlo. Esto ya lo veremos un poquito más adelante en terapia génica, si es que llegamos. Hablaremos de estas técnicas. Uh-huh. Sí. Eso te corta otra vez. Sí, qué pena. Una disculpa, jóvenes. Pues ya. Ok. No sé si tienen preguntas, chicos, 3 minutitos. ¿No? ¿Están aturdidos de tanta información? ¿O? Sí. Bueno, yo les voy a enviar como les dije, el ejercicio de traducción. Van a encontrar Van a tener un ejercicio de traducción otra vez. Y lo van a subir en aula. Les voy a abrir el espacio. Si quieres, escríbanme en el chat. Darles el ejercicio de traducción. Son secuencias cortas, ¿no? Okay. Ya estoy acabóse. No te preocupes. Por aula virtual van a tener el ejercicio, ¿no? Y se los vas a poner en su cronograma para que no tengan dudas. Tienen mucha tarea antes de los DEPAS, perdón, pero creo que estos temas sí son importantes porque cuando haces los ejercicios como que entiendes más las cosas, creo. Entonces, no va a ser así siempre, no los vamos a atiborrar de tarea, pero estos temas como son complicados, sí las requieren. Entonces, una disculpa. Sorry, not sorry, la verdad. Tienen bastante, chequen su cronograma. Doctora, yo quería comentar algo con respecto a al último quiz que subió de replicación, porque, es que en la parte en donde se tiene que arrastrar a los espacios los nombres de las las pone todas mal, pero no me permite colocarlas de alguna otra manera. Solamente te deja poner cada palabra en un cuadrito determinado, no te deja ponerlo en algún otro, pero cuando checas la revisión te las pone mal todas. Ese es cuando ¿te refieres al de la figura? Al que es una figura que tiene que arrastrar. Ok, a ver, ahorita lo revisamos, nada más rapidísimo. Es el de replisoma, horquilla de replicación, ¿no? No. Ok, es que hay dos. Quiz de... Ok. ¿Cuál dices? ¿Quiz de traducción? ¿Perdón? El de replicación. Replicación. ¿El que les acabo de abrir? Sí, doctora. Creo que sí. Es el de hasta abajo. Ok, ahorita lo revisamos, entonces si quieren. Sí, va a necesitar más tiempo, entonces para no quitarles tiempo, si Chantel, si nos recuerdas el lunes, por favor, ahorita que lo revisamos. Claro, doctora. Sí, ok.
Bueno, ese queda pendiente. Entonces, por chat les dice Janet, el ejercicio de traducción es una secuencia corta, va a ser individual y la fecha de entrega es el viernes 24 de septiembre y tendrán el espacio de entrega en el aula. Y acuérdense, por favor, revisen bien sus archivos que entregan. No lo dejen hasta el límite en la fecha, o sea, si hay que entregar a las 11 de la noche, no estén a las 10:59 tratando de subir el archivo, porque si se les va el internet, si les pasa algo, ya no van a poder. Acuérdense, esas fechas son fechas límite. ¿Qué quiere decir? Lo pueden entregar antes, y de hecho, les sugerimos que lo entreguen antes o temprano, porque si tienen algún problema, nos pueden mandar todavía el correo, cualquier cosa. Pero fecha límite es límite, significa que ya después de esa fecha o esa hora ya no se aceptan tareas, a menos que tengan una justificación muy buena. Exactamente. Ok. Y ya. Bueno, no sé si quieras decirles algo más, Janet, antes de No, nada más. liberarlos. Que no, ya, están libres. Gracias por su tiempo. Ok. Estudien, chicos, entonces van a tener 2 exámenes. Son 6 temas la siguiente semana, no van a ser sorpresa. ¿Ya? Estudien mucho, por favor, son temas complicados. Por cierto, algo que les quería decir, a veces nos dicen que estos temas se les complican mucho. ¿Qué les recomendamos? Por ejemplo, lean antes de la clase, eso es obligatorio. Durante la clase hagan sus preguntas, lo que no vaya quedando claro. Después de la clase revisen otra vez el tema. Eso les ayuda en la memoria para poder acordarse. Y después de unos días, traten de revisar otra vez los temas, todos. ¿Por qué? Porque eso afianza más los conocimientos en su memoria. Es como hacer estudios en diferentes tiempos y muy espaciados. Y eso es una de las técnicas pedagógicas que dicen que te ayudan a la memoria. O sea, no esperen leer una vez y aprender todo, entender todo. Siempre esas repeticiones ayudan mucho, y más si son espaciadas en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ahorita pueden empezar a revisar ácidos nucleicos otra vez, y de hecho se lo sugeriría porque viene su departamental la siguiente semana. Ya me dijeron, por cierto, antes de que se me olvide, Janet, tenemos que decirles, el departamental va a ser el jueves de la siguiente semana y la hora que tienen es a las 11:30. De todas formas, tienen que estar atentos a lo que les diga jefatura porque puede haber cambios de último momento. No vayan a faltar a su examen, por favor. Pero en teoría es el jueves, no me acuerdo qué fecha es. 23. 23, jueves 23 a las 11:30. Ese es un examen que nosotros, ya saben, no vamos a participar, no estamos ahí, no tenemos el control. Eso lo organiza evaluación de jefatura. Entonces ellos les van a dar todas las instrucciones, sigan esas instrucciones que les den. Okay. Bueno, entonces si ya no hay más, ya son libres. Vayan por un poquito de glucosa o agua, baño, lo que necesiten. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Vamos el lunes. Acuérdense de los links. Sí, los links cambian, acuérdense. Siempre tienen que revisar su aula virtual. ¿Qué pasó, Cristian? Si es de la clase, te sugeriría